Bienvenidos a otro capítulo de The Global Latin Factor en español. Mi nombre es Crispín Valentín. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Hoy tenemos una historia muy, pero muy fascinante de Laura Mejía, dueña de Together, una compañía que hace eventos y muchísimo más. Y aparte de eso, tiene una historia increíble. Y ahora, al capítulo. Laura, hola, ¿cómo estás? Muy emocionada. Yo también. Y hace no mucho tiempo que te conocí, y me pareciste muy linda y todas las cosas que estás haciendo y pensé inmediatamente, siempre cada vez que conozco a alguien digo, puede ser posiblemente en el futuro un capítulo de podcast y sí, aquí estamos. Así que muchísimas gracias. Con mucho gusto. Ok, pero antes de eso vamos a empezar con un segmento que le gusto llamarle, o así se llama, Preguntas al Chile. Si no te has suscribido al canal, no sé qué estás esperando en este momento. No tienes nada que perder, mucho que ganar, historias magníficas como la historia de Laura. Así es que hazlo en este momento, suscríbete. ¿Estás lista? Preguntas al Chile, esto o el otro. Y uno de los platillos o cosas que voy a mencionar, muy típicos de Bogotá. ¿Estás lista? Sí. ¿Tacos o tortas? Tacos. Tacos, estando aquí en Texas, ya sabes. ¿Ajiaco bogotano o bandera paisa? Ajiaco. Ok, para la gente que no sabe qué es específicamente este platillo de Bogotá o de Colombia, ¿qué es? El ajiaco es una sopa con sus ingredientes principales son como raíces, papa, arracacha, mazorca, que la mazorca es el elote. ¿El maíz? Pollo, pero es súper rico, es muy rico. Excelente. Aquí, vamos a aprender entre el español de nosotros dos intercambiando palabras que a lo mejor no hemos escuchado. Ok, ¿arepa o empanadas colombianas? Arepa. Okay. ¿Gorditas o pupusas? ¿Gorditas? ¿Gorditas? ¿Sabes qué son los platillos? ¿Nunca los has probado? Te vamos a tener que llevar a probar unas para que sepas. Es que se parecen, ¿no? ¿Tipo arepa? O bueno, tipo arepa, un poquito tipo pupusa, pero las abren, es una masa, las abren y le ponen diferentes cosas adentro. Arepa rellena. Algo así más o menos. casi igual. Ok. Avena fría con agua de panela o limón o jugo de lulo. Jugo de lulo. ¿Qué es el jugo de lulo? El lulo es una fruta que se da en el trópico, si no estoy mal, solo está en Colombia y en otro país. No recuerdo si es Venezuela o Panamá. Y es por la parte geográfica en la que estamos, pero es un jugo ácido. Es ácido, es súper rico. Y quien lo toma nunca más quiere... O sea, quien lo toma siempre va a elegirlo de primeras. Ok, chido. Necesito probarlo yo también. ¿Colombiana o manzana o uva? Colombiana. Colombiana. ¿Qué sabor es de la colombiana? La colombiana yo no sé qué sabor es, pero es... Como tipo naranja me estaba viendo en la internet. Es naranja. O toronja, algo así más o menos. Quizás viene como inspirada la toronja, pero pues eso... Ok. Es un refresco típico como equivalente, digamos, como al jarrito que yo hago normalmente aquí. Si te gusta el jarrito, sabores diferentes de ese tipo. Pero son colombianos. Ajá. Hice un poquito de tarea. ¿Qué tal? ¿Lechona o tamales bogotanos? Lechona. Lechona. ¿Qué es la lechona para la gente que no sabe? Hay lechona en todo tipo de culturas latinoamericanas, pero ¿qué específicamente es lechona para ustedes, Colombia? La lechona es un platillo basado en el arroz y en la carne del cerdo. Sé que también algunas personas le ponen como carne de vaca, pero entonces es como un revuelto, digámoslo de esa forma, entre arroz, algunos vegetales y carnes. Y viene en la presentación de un marrano. Entonces el marrano es como la tapa del platillo. Oh, wow. Entonces cada vez que lo compras te dan un pedazo de piel de marrano. Oh, wow, excelente, chido. Porque hay lechona en diferentes culturas. A veces lo cocinan abajo de la tierra, a veces lo rostizan, diferentes culturas, hasta los filipinos y también, ¿qué otro lado? Otras partes de Latinoamérica lo hacen igual. Así es que, qué chido saber cómo lo hacen ustedes. ¿Churros o flan?
Churros. Churros, ok. Cuando quieres celebrar algo, digamos un evento, se llenó, sold out, todo el mundo atendió, estuvo fantástico, viste, la gente bien emocionada por el evento. ¿Qué prefieres? ¿Bailar cumbia, salsa, merengue, bachata? Salsa. Salsa, wow. No, no, no cumbia. Es que es distinto. Yo siento que entre la cumbia la cumbia viene de Colombia. De vallenata. No, el vallenato es otro ritmo. Ok. Vamos. Pero la cumbia en Colombia se vive un poco más tradicional. Entonces no voy a decir que no la bailamos en las fiestas, porque las fiestas se baila. Pero es como más, no, la salsa. O sea, la salsa, tú bailas salsa everywhere. Y, sí, Everywhere, sí, cierto. Sí, no, la salsa. Cuando escuchas la palabra latino o latina, ¿qué es las primeras cosas que te vienen a la mente para ti? Personas de Latinoamérica. Personas de Latinoamérica. ¿Te consideras latina? ¿En Colombia sabías que eras latina? ¿Ese término se usaba? ¿O llegaste aquí a Estados Unidos y dije, oh, eres latina? Sí, aquí en Estados Unidos. ¿Sí? Aquí me enteré que soy latina. Cuando ya escuchas ese término, ¿qué significa para ti? ¿O prefieres que te digan colombiana, de Colombia o humano en general? Entiendo, y al principio me chocaba un poquito como la clasificación que se vive en Estados Unidos, pero entiendo que somos parte de una parte geográfica, entonces no me incomoda con que me digan que soy latina, y ya en específico cuando me dicen que soy colombiana es como obvio. Hablas con alguien y inmediatamente de cómo suenas, cómo suena, digamos, la manera que hablas, ¿te identifican que eres de Colombia? Sí, súper fácil. Sí. Sí, qué chido. y me gusta. Me encanta, qué bien. Ok, vamos a empezar un poquito de tu historia. ¿Tú sí naciste en Bogotá específicamente o cerca de la área, en un pueblo o ahí? En Bogotá. Ok. En Bogotá, cuando estás creciendo de chiquita, ¿o es un vecindario, un barrio, no sé cómo le llaman en general? ¿Cómo es tu niñez en ese entonces? Vengo de un barrio popular. Vengo de un barrio popular al sur de la ciudad de Bogotá. Y crezco en familia. Como yo siento que cuando hablo también con mexicanos, con venezolanos, Sí. Cuando crecemos en barrios populares es como que con la vecina, con la tía, con la amiguita, salimos a jugar al frente de la casa. Entonces mi niñez realmente es mucho con mis primas. Somos 5 primas. Oh, wow. Y sí, somos la familia hispana de 30 que juegan y que están para arriba y para abajo los qué chido. 30. Entonces teníamos un parque enfrente de la casa de mi abuela, yo vivía en la casa de mi abuela, y nuestra niñez era jugar o ir a las afueras de Bogotá, que es de donde viene mi abuela, a elevar cometa. No sé cómo le dicen a la cometa acá. Heights, papalotes, yo sé de papalotes. Bueno, no kite. sé si otra palabra. Heights aquí en inglés. A elevar cometa y a comer fresas con crema o ciertos postres que son conocidos a esa parte de la ciudad. Entonces mi niñez es muy familiar, es muy de paseo de olla, también lo llamamos en Colombia el paseo de olla, que es ir como a la orilla de un río, en tierra caliente, porque en Colombia no tenemos estaciones, sino las ciudades tienen ese clima por siempre. Wow. Entonces Bogotá es frío, pero cuando vamos de viaje, entonces hacíamos pues paseo de olla y se hace una sopa o se hace casi siempre sopa, y jugar con los primos en el río. Entonces mi infancia sí fue muy familiar. Si me llevaras ahorita a tu infancia, que estás en Colombia dentro de tus primos, ¿cuál es la memoria o lo que te sale más inmediatamente que nunca se te olvida? Jugar al frente de la casa de mi abuela. Sí. Sí, hacíamos de todo. O sea, hay veces caíamos mal porque jugábamos mucho. Sí. Okay. Nosotros cuando estábamos chiquitos jugábamos a las cebollitas o jugábamos al bate, cosas que nos inventábamos. ¿Qué tipo de juegos jugaban ahí en Colombia de chiquitos? Hay uno que se llama tacho remacho. ¿Tacho remacho? Sí, creo que es tacho remacho porque era como que hacías un cuadrado y ponías la inicial de tu nombre. Entonces alguien desde lejos tiraba la piedra, porque es una roquita, entonces tú la tirabas y al que le caía tenía que coger al resto. Pero ese juego tenía bases, entonces como 5 bases y el tacho remacho era el cuadrado. Oh, wow. Entonces tú tenías que pasar por las 5 bases y si venías hasta el cuadrado, entonces decías tacho remacho y pues ya no te tocaba coger. Entonces el último tiraba la roca y así le iba tocando. Y hay otro que se llamaba rejo quemado, que es con el cinturón. Sí. Entonces alguien lo esconde
y el que lo encuentra empieza a darle rego a todo el A mundo. todo mundo. Y Wow. todos tenemos que correr hasta la base. Entonces, pues eso a veces era un poquito agresivo entre Un la poquito. comunidad. Se escucha, pero Pero entre amigos y primos, ¿no? claro, y entre niños, adolescentes, mis primos, yo creo si yo tenía 5 años, ellos tenían 13, 14. Sí, pues ya, sí, yo 10 y ellos 16, 17, porque pues éramos como 7, 8, 2 hombres y las otras niñas. Qué chido. Cuando tú vas a la escuela, no sé si hay costumbre allá como ir en la tarde y en la mañana. No sé si eso es lo que pasaba Sí, también. aunque no es mi colegio. Y allá llamamos colegio la escuela. La escuela es colegio. Ajá. Ajá. ¿Y tú ibas en la mañana, en la tarde o había...? Era jornada entera. Ok, jornada entera. Ok. Ya cuando estando en la escuela, estabas explorando un poquito de lo que iba a ser, lo que estás haciendo actualmente, como explorar ser artista o empresaria. Estas cosas, las vías ya te daban el corazón algo un poquito de que te jalaba para aquí, te jalaba para allá. Cuando lo veo en retrospectiva, sí. Pero en ese momento yo pienso que ni yo ni mis papás pensábamos que iba a ser así. Siempre fui desde, allá no decimos kinder, sino decimos preescolar. Desde ese momento yo ya estaba metida en los bailes de la escuela, en el teatro y en todas estas partes artísticas que se presentan desde... Además, porque en Colombia algo que no pasa en las escuelas de Estados Unidos es como que estamos fomentando el folclore. Entonces, cada mes tú tienes que presentar un baile, tienes clase de danza, entonces tú tienes que hacer baile, sí o sí. Y se celebran las fiestas patrias del país, entonces se celebran haciendo un show cultural. Entonces, cada curso tiene que presentar su baile. Tiene que presentar, también lo llamamos trovas. Entonces, alguien tenía que trovar como allá arriba en ese árbol y cosas así que rimaban. Sí, sí, sí. Entonces, claro, trovaban. Qué chido. Entonces, o decir un poema o cantar una canción. Entonces, normalmente en las escuelas en Colombia, o por lo menos en Bogotá, se está fomentando mucho el arte. Y yo estudié en un colegio comercial. Entonces, Comercial. desde 4º grado nos están enseñando cosas de contabilidad. Claro, yo me gradué en el 2010. Ok, explícame un poquito de lo comercial, porque yo conozco una escuela privada, escuela pública, pero comercial específicamente es para algo que estás estrenando o entrenando. El énfasis, tú sales como bachiller es como tu high school, como el diploma de la high school, como bachiller comercial. Oh, wow. Entonces te entrenan desde 4º grado hasta 11, porque en Colombia es hasta 11. Te dan una clase que se llama contabilidad, como business. Entonces, dependiendo del grado, te dan el tema. Entonces, en 4º grado apenas te enseñan a hacer una cuenta T, que no sé cómo se dirá en inglés, pero es como... A T-account. No es cierto. Quizás sea así súper simple, pero es como, si compro esto, vendo esto. Y entonces ahí tú aprendes los códigos, cómo hacer una factura, cómo hacer, cómo llevar un cuaderno de cuentas, pero claro, pues muchas cosas que se usaban hace 15 años, que ya ahorita todo lo haces en Excel. Pero los principios, lo fundamental, que ahorita hasta en un negocio te ayuda. Claro, entonces digamos en 4º grado es básico, lo básico, pero ya cuando entras a 6º, que ya es digamos que middle school, y allá lo llamamos bachillerato, que es de 6º a 11, tú tienes que ir creando tu producto, porque hay una feria microempresarial, digamos que aquí lo llamaríamos como una feria de vendors, entonces todos teníamos que hacer nuestro puestito. Y teníamos que, pues obviamente con el dinero de nuestros papás, pero teníamos que crear ese producto y teníamos que ver como cuánto te gastaste en el producto, sacarle el margen de ganancia, en cuánto lo puedes vender y presentarlo. Entonces, sí se oye muy avanzado todo esto estando en la escuela. Sí sabes que a lo mejor no es típico aquí como Estados Unidos. No. Nada que ver. No, y entonces me voy a saltar de que mis papás me decían, bueno, por parte de la familia de mi papá, todos como que tienen ese espíritu emprendedor. Mis tíos tienen negocios y casi siempre fueron más de crear negocios que de ser empleados. Entonces, yo trabajaba con mis abuelitos y una de mis tías que tenían un restaurante. Wow. Pero yo trabajaba como porque yo quería. Yo quería tener mi propio dinero y ellos me decían, ¿quiere trabajar? Entonces yo, bueno, yo voy. Pues llega dinero. Entonces yo trabajaba
Y mis papás, cuando yo salí de la escuela, yo decía que quería estudiar comunicación social. Y ellos me decían, como, no, no, mi reina, te vas a estudiar negocios. Y yo, no, pero es que eso no me gusta, no sé qué. Entonces, igual entré a la universidad a estudiar negocios y yo decía como, es que yo ya vi todo esto. O sea, desde cuarto grado tú durabas 7 años estudiando algo que en primer semestre te lo daban en una universidad. Wow. Entonces para mí era como que pues, yo ya sé. Estabas aburrida entonces, más que otra cosa. Y no terminé negocios porque pues, yo decía, es que yo ya aprendí todo esto en el colegio. Entonces yo sentía, pues sí, igual entré muy chiquita también a la universidad. En Colombia tú te gradúas a los 16. Oh, wow. Entonces tú a los 16 años entras a una universidad que es un mundo gigante para una persona de 16 años. Sí, claro. Y yo decía como, es que yo ya todo esto lo sé. Yo ya todo esto lo sé. Entonces te ponían a hacer como cuéntate. Y todos tus compañeros allá pensando y tú decías, no, pues que esto yo desde cuarto lo sé. Ok, antes de que avancemos a ver si continuaste o dejaste de ir, ¿qué producto o qué fue tu negocio que presentaste en uno de esos proyectos que tuviste que hacer? Bueno, voy a decir el que no salió mal. Sí salieron los males. Claro. En décimo empezamos a ver física y química. Entonces teníamos un laboratorio y íbamos a hacer productos. Entonces el enfoque, pues claro, como que ese es las materias más fuertes de ese año. Entonces tienes que crear algo, pues como en el laboratorio. Y creamos jabones. Entonces cuando se los mostramos a mi mamá, como los 2 días antes, y mi mamá como, ¿quién les va a comprar eso? Eso se ve horrible. Porque ella sí era de las mamás de que si tú tenías mal escrito algo, ortografía, te arrancaba la hoja. Te hacía un círculo rojo y para que lo recordaras, decía ella, para que lo recuerde. Y te arrancaba la hoja. Disciplina estricta, un poquito. Sí, mucho. Mi mamá, demasiado. Muchísimo. Y como que yo era esa compañera en la que en mi casa se hacía todo. Se hacía la fiesta, se hacía la tarea, se iba a hablar, se iba un viernes por la tarde. Todos mis compañeros conocían a mis papás, todos mis compañeros conocían mi casa. Entonces en mi casa se hacía todo. Entonces mis papás terminaban siempre ayudándonos con todo. Entonces les mostramos como, bueno, hicimos estos jabones. Eso eran como unos bombones y les envolvimos en un papel brillante. Como dulces. Sí, como dulces. Wow. Y mi mamá como, ¿quién les va a comprar eso? Nadie les va a comprar eso. ¿Y mínimo olían bonito? Olían raro, a químico. Claro, nosotros allá entonces, en el laboratorio jugando y pensábamos que no, pues sí, tú, ¿ustedes creen que yo voy a poner eso en la lavadora? Pero, entonces era jabón para... Lavar. No jabón para... No, no, para lavar. Era jabón para lavar. La ropa. La ropa. Okay. Y pues nosotros en nuestra mente era como, no, está genial. Para nuestras mamás. Y decíamos, si no lo compra nadie, para nuestras mamás. Y nuestras mamás así, yo no lo voy a usar. No. ¿Y te ayudaron a mover poquito, a mover unas cosas para que se hiciera mejor el jabón? ¿O? Entonces mi mamá dijo, no se van a quedar sin vender. Y con una de mis amigas de la escuela, del colegio, terminaron creando como una especie de leche condensada. No sé cómo lo llaman acá, leche condensada, lecherita. Condensed milk. Y terminamos creando un postre. Y le pedimos permiso al profesor que nos dejara vender un postre. Y fuimos el primer producto de ese año vendido. ¡Wow! Entonces de toda la feria. Fue excelente, o sea, fue un hit, como le dicen. Fue un desacierto que nos llevó al producto estrella del año. Ok. Hay lecciones que aprender de ahí, ¿verdad? O sea, tienes la idea, digamos, como por ejemplo un taller de hacer, no funciona y la mueves para acá y, es un hit. Funciona, claro. Todo el mundo lo quiere hacer. Y llega un punto en el año, yo me acuerdo, que te dicen como, bueno, ¿qué van a crear? Entonces tú con tus 3 amiguitos en séptimo, en sexto, ¿qué creamos? Tiene que ser algo innovador y un lapicero con brillo. Claro, las niñas piensan pues cosas que puede uno usar de niña. Y a veces los niños pues como un carro que no sé qué. Y pues con una tecnología de hace 20 años. Entonces uno llegaba a veces como con un lapicero, así armado con una cinta y la maestra como... Bueno, vamos a mejorar el producto. Y así era, pero ahorita que yo lo veo en retrospectiva, yo pienso que eso sí fueron bases grandes para ser quien soy hoy, porque nunca me dio pena vender, nunca me dio pena como intentar hacer un producto malo, pues allá nos daban el espacio y la oportunidad. En ese entonces, ¿para qué querías ya tu dinero propio cuando estabas más jovencita?
¿Qué querías comprar que te alegraba o que querías independizarte un poquito, tener tu propio dinero? Porque me gustaba salir con mis amigas a comer. Entonces, pues tus papás te dan un dinero. Pero si tú te la quieres pasar comiendo mucho, entonces tú sabes, uno empieza a salir en la high school como, ay, es que quiero esta blusita. O sea, era realmente para salir a gastar. Está bien, está bien. Antes de que continuemos como si te acabaste la escuela o no, hay varios videos en YouTube de Bogotá y varios de ellos tienen casi las mismas áreas que tienes que ir a ver o tienes que conocer. Pero no sé si has visto unos o dos videos de eso, pero para tu lista de 3 lugares que la gente tiene que ir a ver a Bogotá. Es casi por ley porque es magnífico. A lo mejor no se habla tanto de este lugar, pero la gente tiene que ir a verlo. ¿Cuáles serían para ti? Para mí, la Candelaria. La Candelaria. La Candelaria, uno, porque tiene la historia de Bogotá. Tiene la historia de Bogotá, donde empezó, donde empiezan como ciertas cosas de Bogotá, que es el Chorro de Quevedo y todo. Y bueno, también ahí fue donde estudié. Entonces yo siento que ahí se vive demasiado arte. Chorro de Quevedo es donde se fundó. No, no donde se fundó, sino de los primeros, digamos, de los primeros barrios de la ciudad. Y ahí te cuentan parte de la historia. Entonces, llegando a la plaza de Bolívar, que es donde está el de gobierno y la iglesia principal y todo eso, como la plaza principal de la ciudad. Entonces, ahí también en la esquina se llama la Casa del Florero. Sí, la Casa del Florero de Llorente. Uy, mi mamá, ve esto y me va a regañar. No se acordaba. No se acordó. Sí, ya tiene años, mam. Mami, ya. Tiene años. Okay, ¿qué más? Entonces, ahí te van contando la historia. Ahí te van contando la historia. Y hacia arriba, entonces, pues Bogotá es de cerros. Bogotá es de cerros, pues porque quedamos arriba de la montaña. Entonces, como que toda esa cuadra hacia arriba, digo yo, hacia el Chorro. Encuentras restaurantes como muy típicos, como que te pueden servir las cosas como se comían antes, que era como en estos platitos de barro negro. Oh, wow. Sí, como muy típico. Entonces, para mí, digamos aquí en Estados Unidos, yo intento siempre ir a la parte colonial de las ciudades, donde tú realmente puedes conocer cómo era antes, porque pues ahorita ya estamos como muy iguales. No hace mucho fuiste al de Scarborough, el festival, ahí en Waxahachie. Sí. Okay, qué chido. Ok, me dijiste la Candelaria, me dijiste Bolívar y ¿qué más? La Candelaria, ¿cómo es como tú vas aparte? Entonces, cuando vas a la Candelaria, puedes ir al Chorro de Quevedo, que también te venden chicha, que era el trago, el alcohol hecho a mano. Fermentado. Que se tomaba antes, en los tiempos de antaño. Y puedes comer como en las plazas, no en tipo restaurantes, también hay restaurantes, pero en el Chorro hay una plaza también que lleva demasiados años, ha estado reestructurada ahorita, que fui la última vez, comí ahí con uno de mis amigos, está reestructurada, pero puedes ver como el ambiente y las calles son todavía en ladrillo, no son en cemento, sino son en ladrillo, pero pues están cuidadas. Ok, ¿y uno más? En Monserrate. Entonces también que hay cerquita y puedes subir en teleférico si no quieres pues subir toda la montaña caminando, que creo que uno dura 1 hora. Si no, el teleférico te sube y te baja. Y una joyita medio escondida que a lo mejor mucha gente no sabe qué otra sería. ¿Uno más? Es que pienso como en el jardín botánico, por las plantas, por todo esto, pero también pienso que hay un tren de la sabana que inicia como en una parte comercial en Bogotá, pero puedes atravesar cierta parte de Bogotá y te lleva a las afueras donde hay unas minas de sal que se llaman de Zipaquirá. Claro, no es en Bogotá, pero el tren lo puedes tomar en Bogotá. Entonces te hace conocer como toda la parte de Cundinamarca, de Bogotá hacia Cundinamarca, o sea, hacia el norte. Eso no lo había visto en el video, gracias. Sí. Y típicamente en las callecitas, los puestos que tienen, ¿qué tipo de comida normalmente te topas? ¿Cómo qué tipo de comida En la calle encuentras arepas. Arepas con queso, arepa rellena, arepa con carne, arepa con pollo, arepa con tocino. Arepa rellena. Arepa con mantequilla. Empanadas. Mazorca, el elote. Mazorca asada. También te puedes encontrar...
En el centro te venden como unos jugos, y no estoy mal, de naranja. Y hay otro que me estoy intentando acordar, pero depende de la fruta. Depende de la fruta que el señor tenga como en una carretilla, lo llamamos allá, sí, te vende el jugo. Ustedes tienen una larga, extensa productos de frutas que son riquísimos y todo el tiempo, porque normalmente, como dice, el clima es casi lo mismo, y así es que, wow, tienen unas frutas excelentes. Deliciosas. Okay. Y que las frutas saben a fruta. Hay veces aquí todas las frutas saben a dulce. Saben, es la misma cosa. Ok, entonces ya estando en el colegio, que estabas en el colegio, entonces un poquito de aburrimiento porque ya tú conoces toda la materia y dices que no acabas o decides empezar a estudiar otras cosas. Bueno, empezó a vivir la vida de la libertad. Entonces... ¿Ya no estás en la casa entonces con tus papás o estás diferente, sola? No, cuando yo voy a la universidad, pues en la escuela mis papás era como que todo pasaba en mi casa y si era una persona que cuidaban demasiado. O sea, como no salía casi, entonces todo pasaba en mi casa. Entonces yo sentí en la universidad, que me voy a confesar, pero yo sentí que la universidad fue como mi momento de libre como el ave. Y como que me empezó a aburrir porque lo que veo es lo que yo ya vi desde 4º grado hasta 11. Y me empiezo como que pasaba las materias muy fácil. Como que pasaba las materias fácil. También empecé a tener novio. Mi novio también era súper bueno en matemáticas. Entonces se nos hacía súper fácil las clases. Como que todo lo hacíamos súper fácil, pues cuando eran estas clases. Y llegó un punto en que mi mami me dijo como que tú no estás estudiando tan juiciosa. La palabra juicioso es algo que usamos mucho en Colombia cuando alguien es muy disciplinado. Sí, viene la palabra como disciplina o la usamos para decir que eres disciplinado. Y me dice, voy a visitar un tiempo a un tío en Panamá. Él vive en Panamá, yo me quedo allá como 3 meses porque como que mi mamá no me veía tan concentrada en la universidad. Cuando regreso, yo siempre le hacía cartas, porque en mi casa todavía se hacía cartas a Santa Claus. Oh, wow. Entonces en mi adolescencia yo le pedía cursos de teatro con una señora de la televisión que tenía una academia y yo siempre le pedía esos cursos. Yo tengo 3 hermanos, entonces los gastos en mi casa eran altos y en ese momento mis papás no podrían cubrirme como el pago de un curso de actuación de teatro. Okay. Entonces en ese momento cuando yo vuelvo mi mamá me pregunta, ¿quieres ir a hacer el curso de teatro? Y yo, ¡ay, sí quiero! Igual yo siempre hacía cosas artísticas en la comunidad, con el colegio, con el grupo del barrio, pero nunca había sido como tan profesional. Entonces yo me fui a hacer el curso y era 3 días a la semana, 3 horas nomás cada clase. Y cuando se acabó, duraba un semestre, y cuando se acabó, mi mamá me preguntó, ¿te gustó? Y yo, sí me gustó, estoy muy feliz. Ok, pero regresa un poquito a cuando te dijo tu reacción de verdad, cuando te dijo que podías ir al teatro. O sea, bueno, ¿qué tan fuerte fue el grito que diste cuando te dije, oh my God? Porque yo estaba un poquito perdida. Pues ella me veía como un poquito perdida, entonces me manda por allá a otro país. Mi familia me decía que me extraditaron. La extraditada. Sí. Entonces yo era como que pues sí, o sea, yo me sentía súper perdida porque bueno, regreso, pero ya no voy a regresar a la universidad porque mis papás ya se estaban dando cuenta que yo no iba a terminar negocios y que no estaba concentrada en lo que me tocaba porque pasaba muy fácil las cosas, entonces me distraía. Y entonces cuando ella pues me pregunta como que yo estoy así... ¿Pensabas que era broma? ¿O te Sí, estaba probando? Yo pensaba como que era una prueba, como que... Pero por dentro yo, ¡oh, Dios mío, se me cumplió! Obvio, yo hice como 6 años la carta a Santa Claus, al Niño Dios, porque además en Colombia es el Niño Dios. Santa Claus no existe, es el Niño Dios. El Niño Dios. Y pues ya dejé de hacer la carta y ahora sí. ¿Te llegó por fin? Sí, y me dijo, vamos a ir tal día. Y yo, bueno, entonces yo me arreglé, yo esperé a mi mami y cuando llegamos al lugar me hicieron una entrevista. Y yo estaba muy nerviosa. Entonces cuando salimos ella me dijo, ¿cómo te sientes? Y yo, no, pues nerviosísima. ¿Pero quieres o no? Y yo, sí, por favor. Pero yo por dentro realmente yo sentía como que, ay, se me está cumpliendo. Se me está cumpliendo ese sueño que yo siempre le pedía al Niño Dios. Wow. Ok.
¿Cómo va el curso cuando lo haces? Si es el curso entero que lo llegas a hacer, ¿cuánto duró? Se alargó un poquito. Ok. Se alargó un poquito porque fue cuando quedé embarazada de mi hijo Martín. Okay. Entonces lo alargué 1 año. Pero normalmente dura 3 años. Ok, qué chido. Entonces, ¿qué aprendiste ahí dentro de ya estando ahí tomando las clases? ¿Qué es las cosas que dices que piensas que sabes y que de veras te enseñan cómo actuar o cómo hacer teatro, diferentes cosas? Bueno, esta academia es una academia, te va enseñando por género de teatro. Entonces, pero algo que me gusta mucho y cuando hablo con chicos que estudian acá teatro o que han estudiado teatro, me doy cuenta de que allá quizás no lo enseñan como más integral. Entonces te preparan para danza, tú tienes clase de danza, clase de canto, clase de dramaturgia, tienes clase de técnica. O sea, en un momento te llevan al lugar del teatro porque pues estudiamos en un teatro donde te enseñan sobre las luces del escenario, te enseñan cómo manejar una consola. Obviamente tú no todos los días estás allá, pero pues es una clase. Oh, wow. Entonces te enseñan las luces, te enseñan cómo conectar los equipos, te enseñan a cómo crear todo y asimismo la clase de canto. Entonces preparamos como cada semestre o en el semestre en el que tenemos esa clase para hacer una muestra al final de canto. Entonces tienes que cantar, tienes que bailar, tienes que hacer la iluminación para alguna presentación, tienes que hacer algo. Entonces, y la clase de teatro, pues de actuación, que es la principal, siempre va enfocada en un género. En un género, y pues en los géneros casi siempre vienen pues con un autor. Entonces estudiamos cómo este autor hizo ese tipo de teatro y sí nos vamos a profundidad con eso y algunas veces son medio experimentales las muestras, Sí. pero pues ese es como el énfasis del teatro y realmente yo siento que yo no sabía casi que nada. Yo no sabía casi que nada porque cuando tú estás haciendo eso con el grupo del barrio, en el colegio, te dicen, actúa de mujer, no sé, de mujer loca. Y uno se va, ah, estoy súper loca. No, no es desde ahí, no es desde ahí, sino Wow. Te dan las bases. Te dan Qué las chido. bases. El objetivo ya cuando uno acaba el curso eventualmente es para ser actor o ir de un tipo de carrera o qué es el objetivo cuando se acaba ese curso. El objetivo es que seas actor, pero como la vida no es de uno, no es directa, sino siempre tiene subidas y bajadas, digamos, a mí me pasó de que yo era la persona de mi clase, de mi grupo, porque como esta carrera no la estudia todo el mundo, sino el arte realmente es porque tú lo quieres. Hay veces hay que insistirle a los papás para que te dejen estudiar arte. Entonces somos poquitos, somos 15, máximo 18 personas en una clase. Oh, wow. Entonces uno puede como destacarse en ciertas cosas. Yo siempre fui muy líder desde la escuela, desde el colegio, y ahorita en la escuela de teatro yo era como la líder de la clase. Entonces al ser tú la líder de la clase empiezas a desarrollar ciertas habilidades que quizás yo no sabía, como por ejemplo gestionar un espacio para que podamos ensayar. Gestionar los vestuarios para que tengamos el vestuario para la función. Gestionar unas luces porque queremos que en la función tengamos X luz. Gestionar. Entonces, claro, tú lo ves como no, pues la que consigue. Aquí estaba buscando esa palabra porque no la había escuchado y dije, ¿qué es? Como que suena y manager tipo. Ajá. Diferentes cosas, no necesariamente de una. Ajá, entonces yo me empecé a dar cuenta de que a mí también me gustaba mucho la producción del show. No estar en el show necesariamente, sino la producción. Entonces, a mí se me da mucho esto de hablar con la gente, entonces a mí no me da pena pedirte un favor, no me da pena preguntarte si tú sabes, porque pues yo no sé, entonces tú sabes cómo hacer tal cosa. Sí, ay, y tú me podrías ayudar. Sí, entonces eso hace que yo empiece a generar una relación contigo. Entonces yo empecé a generar relaciones con los productores de todo el teatro. Este teatro tiene tres salas en distintas partes de la ciudad. Entonces yo estaba en tercer semestre y me empezaron a dar trabajo. Wow. Como asistente de ciertas de ciertas obras. Y sí, estábamos en tercer semestre cuando Fanny Mickey, que es la fundadora de la Fundación Teatro Nacional, Wow. ella hace un festival que se llama el Festival Iberoamericano de Teatro.
Entonces va gente de todas partes del mundo a Bogotá para presentar sus obras. Oh, wow. Y yo estuve en el equipo de prensa de ese año del festival. Y pues claro, entonces ahí tú generas más relaciones y te das cuenta que es para montar un show, para montar un festival, para montar ciertas cosas, tú necesitas conocer a mucha gente. Y entre más gente conoces y entre más relaciones tienes, pues más fácil se te hace, digamos, llegar o conseguir ciertas cosas para tu show. Entonces ahí yo empiezo a entender las relaciones y empiezo a darme cuenta que me gusta mucho esta parte. Me gusta mucho generar, hacer todo para que el show salga. Entonces yo desde ahí en adelante empiezo a ser como la líder. Nadie me lo pidió, simplemente a mí me nació y yo lo empecé a hacer. Entonces, con el tiempo yo empecé a trabajar más como asistente de producción y asistente de dirección de teatro y eso hice hasta que me vine. Wow. Entonces, eventualmente, naturalmente se dio otro tipo de cosas, como dijiste, como, digamos, como talentos, dones que una gente a veces no encuentra y haciéndolo eso, no actuando, sino siendo la que mueve diferentes partes. Ajá, y entonces tú te das cuenta de eso en el hacer. Digamos, en quinto semestre nos hacen, unos compañeros fundaron, de otros semestres anteriores, fundaron un festival que se llamaba el Festival Estudiantil. Entonces tú tenías que encontrar presupuesto para realizar ese festival. Tenías que encontrar los hoteles, la comida, los refrigerios. O sea, era un festival. Sí. Y traías personas de otra ciudad de Colombia a que se presentaran en Bogotá. Entonces te tenías que hacer responsable de estas personas, del festival que saliera, de las funciones. Obviamente no todo estaba a cargo de mí. Todos teníamos como todo el equipo tenía a cargo ciertas partes del festival, pero sí yo era como, no la directora, pero muchas cosas recaían en mí. Era yo quien sabía qué se hacía, era yo quien hablaba con la directora de la casa del teatro, de la escuela. Se mira que sí hay oportunidades en Colombia de todo lo que estás haciendo, se abren diferentes oportunidades para ti para hacer diferentes cosas. ¿Qué es lo que te llega a llegar a Estados Unidos? ¿Por qué se presta la oportunidad o la necesidad o algo más que viste aquí en Estados Unidos que posiblemente querías explorar? En ese momento, cuando estoy terminando de hacer estos festivales, me doy cuenta que estoy embarazada. Y para mí fue como un, ¡ay, Dios mío! ¿Y yo ahora qué voy a hacer? Porque no es un secreto de que la vida le cambia a la mujer. El hombre puede seguir de una cierta forma haciendo la misma vida. Sí. Te cambia el cuerpo, te cambia la mentalidad, te cambia el enfoque porque tienes que enfocarte en esa criatura, por lo menos en el embarazo y el siguiente o los siguientes años. Muy enfocada. Entonces, para el siguiente semestre en la clase de actuación, el profesor me dice, no puedes estar. Y yo, ay Dios, pero yo ya quiero graduarme, no sé qué. Y él, no puedes. Y yo he sido un poquito terca y hay veces eso obviamente me ha llevado a donde quiero estar, pero otros momentos es como, no. Nomás no. Sí, no. Y él me decía, para la misma fecha que tenemos estreno, tú vas a nacer el niño, o sea, no vas a poder. Y yo, no, yo puedo, yo soy fuerte. Y él como, tú nunca has tenido un bebé. Un poquito terca, ¿verdad? Yeah. Sí. Y entonces él como, tú nunca has tenido un bebé, Laura, tú no sabes qué es eso. Y yo, no, yo puedo, yo soy súper fuerte, yo lo he podido todo en la vida. Mi hijo nació y yo 3 días así. Entonces, bueno, tuve que aplazar un poquito como graduarme, entonces me gradué hasta el siguiente año porque pues tengo que esperar a que el niño nazca y también nos enseñan pues materias teóricas como dramaturgia, producción, sí, materias, no me acuerdo, otras, pero bueno, más o menos así. Entonces yo hice esas mientras estaba embarazada. Ya cuando el niño nace, entonces ya hago las físicas, que pues era cuerpo, lo llamamos cuerpo, que depende el maestro que te lo dé, te enseña alguna técnica. Y actuación. Entonces ya me graduó y claro, en ese momento me ayudó una tía cuidándome el niño. Mis papás súper pendientes, toda mi familia volcada a mí y al niño, porque pues la relación con el papá de mi hijo se termina.
Y la responsabilidad queda para uno, 100% queda para la mamá. Sí. Pero pues yo me gradué y mis papás me dicen, bueno, es el momento que te apropies de tu nene. Y yo, Oiga, mi nene. apropiarme, ¿cómo así? Entonces, claro, vamos a decir la verdad, y la vida de artista es muy de noche, es muy de eventos, es una vida muy movida y de la nada tú te das la vuelta a un bebé. Y yo que era esa persona de que quiero hacer esto, quiero estar en tal evento, me daban trabajo yo siendo estudiante, me llevaban a ciertas cosas que hay veces yo sé y eso genera incomodidad de gente que está más arriba de ti o gente que está más preparada como, ¿y a ti por qué te dieron esto? Y de la nada yo estoy embarazada y estoy en mi casa cuidando un bebé. Entonces para mí eso, ahorita lo conocemos porque ahorita tenemos más herramientas, pero yo lo veo y yo digo que yo tuve una depresión postparto, pero yo necesitaba sacar adelante mi semestre y graduarme. Pero ya cuando estoy en la casa y no tengo nada que hacer, yo estaba deprimida, pero claro, nadie sabía y como que deprimido, no, levántate, báñate y ya, se te acabó la depresión. Y la familia del papá de mi hijo viven acá en Estados Unidos, en Dallas. Entonces ellos me dicen como queremos ver al niño, yo solo lo han visto una vez o una vez anterior que habíamos venido de vacaciones, ¿te gustaría? Y yo les digo sí, pero quiero estudiar inglés. Pero realmente yo no quería estudiar inglés, realmente yo quería salir del mundo en el que estaba, que yo sentía que yo estaba como perdida. Y yo me vengo a Estados Unidos con el niño a estudiar. Por aquí me doy cuenta que pues aquí las niñeras no está la tía, no está tu prima que te lo cuida 2 horas, no está nadie y yo tengo que seguir alimentando a mi hijo, seguirle comprando cosas y pues para sobrevivir. Entonces, como que el plan que yo tenía en mi mente de estudio, veo otra gente, conozco otras personas, no, pues... Sí, es un cambio drástico de Colombia aquí y la vida como corre aquí en Estados Unidos. No solamente cómo se vive y cómo se mira, pero en general todo lo que tienes que hacer es completamente diferente para ti. Para mí sí, 100%, porque, y lo entiendo y con el tiempo lo he ido entendiendo, de que cada persona, y sobre todo cuando eres inmigrante, quizás cuando ya estás de aquí hace muchos años, tu tía, tu abuelita y tienes toda tu familia, como que no vives en rush. Okay. En cambio, cuando eres inmigrante, pues llegaste a los 40 años, entonces a los 40 años empiezas a entender el banco, el transporte, la velocidad de los carros, el stop, que si para un bus escolar tú tienes que parar, eso no pasa ya, hasta cambia la fecha, o sea, como escribes la fecha cambia, ya tu segundo apellido no importa, y uno así como así que no importa? Sí importa, ese es todo mi nombre. ¿Sabes qué es chistoso de mí cuando llegué a Estados Unidos? De chiquito mi nombre siempre fue, mi nombre es Crispín Valentín, no me lo inventé de teatro y de artista, Crispín Valentín. En México se usa el segundo nombre, Valentín. Así que hasta los 11 siempre era Valentín. Y yo aquí en Estados Unidos, Crispín. Y a veces me decían, Crispín. Oh, chivo, soy yo. La gente que distraída. Algo así te pasó con el nombre también, te cambiaron el nombre un poquito. A mí no, a mí siempre fue Laura. O el apellido, el segundo ya no se usa tanto. No, el primer nombre y apellido. No. Entonces yo era como que no, pues que para mí es importante. Lo mismo que cuando registré a mi hijo, como que le quitaron mi apellido y yo no, me le deja ese apellido. Se lo ponen. Me le deja ese apellido, que es de su papá. Sí, no me importa, es de mi papá, no es de, pues como de mujer, pero al menos que tenga ahí algo en el nombre de uno, porque tras de que salen de uno y demás, y sin el apellido, pero acá no es importante. Entonces, siento que el cambio es muy brusco. Es muy, muy brusco y sobre todo cuando tú no estás preparado. Hay personas pues de que vienen con trabajo, traen el inglés o ya han venido mucho de viaje. Sí. Yo me quedé en mi segunda vez. En ese entonces ya estás mirando un poquito de cómo empezar a crear tu compañía, Together, o todo esto, experiencias que estás pasando, es lo que se está posiblemente preparando para empezar a lo que estás haciendo ahorita. 100%. Okay. 100%. Yo llego y yo soy un poquito aventada con la vida, o sea, como que me le mido a muchas cosas y yo me fui a hacer un casting. Pero yo todavía no tenía mis permisos tramitados ni nada. ¿A dónde? Aquí. En el área, en Dallas. Okay. Me salió algo por Facebook, por Instagram, no me acuerdo, y yo me fui a hacer el casting. Y lo pasé. Oh, wow. Y me preguntan que mis permisos, y yo no, pues
No Permiso de tengo. Dios, Juan. Mi mamá Permiso me de deja. Dios, güey. Mi mamá, Mi mamá dice que ¿qué sí. más quieres? Le podemos hablar ahorita. Te FaceTime. la llamo. Entonces, yo no tengo ningún permiso. Entonces ahí empiezo a entender que para trabajar necesitaba un permiso. Y entonces Together no nace 5 años después. Ok. Pero eventualmente ya está la semillita de las cosas que están experimentando, pasando tú en este momento para poder llegar ahí, ¿verdad? Pero cuando lo vemos en retrospectiva, en ese momento yo no entendía nada. O sea, yo decía como no. Entonces, No. en este momento estás haciendo solamente cosas para sobrevivir, para mantenerte y esperar que tu estatus esté bien. Ya cuando ya llega a pasar eso, entonces ya te das un poquito más de libertad. Ajá, entonces lo primero que hice fue estudiar inglés, Ujú. porque yo no sabía hablar inglés. Es un poquito difícil el proceso para alguien de Colombia, depende, me imagino que depende de caso, pero para ti fue un poquito fácil al respecto de tu estatus o es difícil. Pienso que depende. Mm. Pienso que depende cómo lo hagas. Porque pues hay muchas maneras de encontrar un estatus legal en Estados Unidos, pero depende de cómo lo hagas. Yo tengo amigas que sí hicieron como su fama en Colombia, entonces están trabajando o han trabajado con visas de artistas. Ok. Hay otras personas pues de que se han casado. Tengo varias amigas también acá. Otras personas que vienen estudiando. Entonces Ok. depende. Hay varias maneras de posiblemente. Ok. Agarras tu estatus y ¿cuándo es que ya continúas haciendo el teatro o No, qué otras cosas? aquí lo paré 100%. Ujú. Aquí lo paré 100% porque aterricé en la vida de no tengo mis papás. Y mis papás, yo soy hija única mujer entre 3 hermanos. Somos 4 y yo soy la única. Ujú. Hasta ese momento entendí que sí era la favorita. Que sí era la favorita y Sí. que aunque era la mayor y pues tenía muchas responsabilidades como hermana mayor, me consentían demasiado. Me Mm. consentían demasiado. Siempre me tuvieron como, pues más en cuenta el ser la En una mujer. burbuja Ajá. de protección casi. Casi, y pues a mí me lo daban todo. Yo en ese momento decía, no me falta esto. Aquí entendí que lo Más. tenía todo. Wow. Ajá. Ok. Lección muy fuerte de aprender que no eres que eres la favorita. Y ahora, ¿cuándo es que empiezas a entrar de nuevo? Porque has hecho teatro aquí también y luego ya vamos a empezar a entrar de Together. Entonces, al principio trabajo en todos los trabajos de servicio que encontré. Todos, lavando platos, limpiando, recogiendo basuras en un campo de golf. Hago todo lo que me decían, yo iba y lo hacía. Porque pues de una u otra manera había que ser responsable con la decisión que tomé y tenía un hijo a mi cargo. Entonces sí, yo hacía de todo. Entonces ya llega un punto en como, bueno, ¿y qué? La pandemia, sí, entonces llega la pandemia y pues tú te haces 1.000.000 de preguntas porque la pandemia yo siento que nos sacudió a todos, Ujú. como de bueno, ¿y la vida qué? Quizás nos morimos mañana y ¿qué va a pasar? Entonces empieza esa vocecita de nuevo a hablarte al respecto de qué otra cosa necesitas hacer o qué debes de estar haciendo. Y mi mamá siempre fue mi porrista número 1, yo creo que desde que yo nací hasta el día de hoy. Entonces ella a veces me mandaba videos porque ya la gente empezaba a hacer videos de, no sé, hablando de no sé quién. Y mi hijo también tiene como esa chispita de chispita como de artista. Ujú. Entonces él a veces contaba chistes que escuchaba en la televisión o que veíamos por YouTube. Él se los contaba a mi mamá. Mi mamá decía, hagan videos. Y yo, ay, mami, no, yo no me voy a poner a ser influencer, yo no me voy a poner a hacer nada de eso, qué pena, no. Y mi mami, pero es que usted estudió para eso, bla, bla, bla. Entonces en la pandemia como que uno ¿Por tiene qué no tiempo. querías? ¿Qué te paraba a ti mismo hacerlo sabiendo Porque que me tienes? parecía un poco ridículo. Mm. Siento que en este punto en el que estábamos hemos entendido, y yo creo que hace unos 2 años entendimos que las plataformas digitales se pueden usar no solamente para hacer videos chistosos, porque antes eran videos chistosos y de bromas. Ujú. Y como que mucha gente se hizo famosa haciendo este tipo de contenido, videos chistosos y bromas, y para mí yo decía, es que yo estudié. Esto es un poquito ridículo para ti en ese Ajá. entonces. Entonces yo decía, pues yo estudié, o sea, te vas a una academia, te enseñan un montón de cosas de no sé quiéncito, que de Rusia y que estudió no sé cuánto, y tú te vas a poner a hacer un video de bromas. Entonces sí era un poquito de, sin ofenderte, un poquito de ego también, porque También. sabes que tienes estudio. Ajá.
Okay. Entonces como que tú decías, esa gente ni estudia, esa gente diciendo bromitas, pero pues hoy son los grandes influencers. Pero la plata que le está llegando. Pero uno no sabía en ese momento. No. Tú no sabías que eso podía ser un trabajo. Uh-huh. Claro, ellos lo descubrieron, crean una nueva forma de empleo y hasta ahorita uno lo va entendiendo. O hace como 2 años uno entendió que podía ser. Y como que también en el teatro, bueno, en la escuela, decíamos, qué ridícula esa gente. Claro, entre nosotros comentamos, qué ridícula esa gente. No, qué pena como hacen esos videos. Y no faltaba el que en nuestra clase los hacía y uno decía, ¿sí viste lo que hizo? Y qué pena, gorda, no sé qué, bla, bla. Pero pues sí, yo pienso que el ego a veces nos lleva a pensar cosas que nos están limitando. Okay. Dentro de la pandemia, ¿formulas que en ese momento posiblemente quieres hacer algo y empiezas Together? ¿O cuándo es que formas específicamente la compañía o el grupo? ¿O se llama algo más Together o algo diferente en ese momento? En la pandemia vuelvo al arte. En la pandemia vuelvo al arte y empecé a crear mi mapa de sueños, mi vision board. Y entre esos estaba volver a hacer algo artístico. Entonces, las oportunidades van llegando. Yo soy de las personas que pienso que si tú te pones en el lugar correcto, las oportunidades empiezan a aparecer. Porque tú también te haces disponible a las oportunidades. Antes yo decía, no tengo tiempo, no puedo, estoy muy ocupada, tengo que trabajar y sacar adelante a mi hijo. Y pues a mí. En la pandemia teníamos mucho tiempo y nos dimos cuenta que la vida es una, que yo no voy a volver a ser 5 veces Laura, sino solo esta vez Laura, la mamá de Martín, pero Laura también artista, pero Laura también empresaria. Entonces en la pandemia vuelvo al arte. Me encuentro también con quien ahora trabajo, con Representa, y bailo con ellos en un evento que se llama la Feria de Cali. Luego me encuentro con otra persona, con Gloria Gudelo, y ella ya había hecho teatro desde antes, entonces empiezan a hacer clases de teatro online, porque como estamos como atravesando la pandemia, sí. Y aquí aunque la vimos distinta a Latinoamérica, pues igual no había mucho contacto, había, pero no tanto. Entonces hacemos unos cursos online y también ella hace una obra de teatro. Entonces yo vuelvo al teatro. Y entonces ahí empiezo un proceso de que me trajo la pandemia a este lugar porque tuve un acné. Mi mamá siempre me decía, no te maquillas porque te dañan tu cara, no te maquillas porque te dañan tu cara. A mí en el 2019 me dio un brote de acné, pero una cosa que yo decía, como que tú te sientes muy mal contigo mismo al mirarte al espejo. Entonces yo empiezo como a hacerme demasiadas preguntas y la pandemia me lleva a buscar ayuda, a buscar hacia dónde enfocarme y demás. Y encuentro con quien hoy es mi mentora, que se llama Juliana Taborda, de Ser para Ser, una empresa de Colombia. Y empiezo a trabajar con ella como muy desde mi interior, porque el acné, porque los sentimientos que tengo, porque el temor a volver al arte, porque no permitírmelo, porque mi ego está tan enorme y tan inflamado, de que no puedo hacer un video, de que no puedo hacer ciertas cosas que son normales en el mundo del arte, pero para mí era muy difícil volver a hacerlo. Entonces, todo este proceso me lleva ya a vivir en una casa, a rentar mi apartamento, como a un proceso muy interior, mi interior de crecimiento personal. Y eso me empieza entonces, a hacer preguntas, bueno, ¿y qué sigue? Bueno, ¿y yo realmente qué quiero? Bueno, ¿y hacia dónde me quiero enfocar? ¿Qué quiero hacer con mi familia, que finalmente es mi hijo? Porque aunque acá está la familia del papá de mi hijo, pues yo con ellos como que corto relación, no mantengo una relación cercana, sino netamente te entrego el niño cuando lo quieras ver y el niño regresa a mi casa y el niño vives conmigo. Entonces yo pues empiezo a decir como no tengo tía, no tengo mamá, una Navidad pues es sola, celebramos el Día de las Velitas, como ciertas fiestas de aquí y de allá que tú empiezas como, bueno, me invitó tal amigo de la iglesia. Entonces también me encuentro a alguien que me acerca a Dios. Para mí es un milagro encontrarme con Cris y Cris me ayuda a acercarme a Dios. Ese fue como mi proceso, o sea, más profundo en el momento en el que yo decía como, y mis amigas me decían, ¿qué haces allá? Tú no tienes ninguna necesidad de estar viviendo lo que estás viviendo porque la estaba pasando mal. Y yo decía como es que yo siento que yo tengo algo que hacer acá.
O sea, yo no te podía decir como, no, es que voy a montar una empresa, voy a trabajar esto, voy a trabajar en un festival. Nada de eso yo sabía, pero yo sentía que hay algo de mí que todavía me toca hacer acá. Okay. Pero pues mientras limas el ego, mientras vas bajando todas tus creencias, pues es un proceso y depende de ti. Y a mí quizás había demasiado. Entonces mientras fui quitándome todas esas capas de encima, fueron apareciendo pues distintas oportunidades. Y en el 2023, con Juli, yo le digo, mira, es que yo hago esto con mi hijo. Y pues a mí me gustaría compartirlo porque las personas me preguntan mucho que por qué Martín, él tenía 3 años y él ya empezó a leer, él ya empezó a sumar. Entonces, claro, yo en la pandemia me enfoqué demasiado en él y lo empecé a ayudar y pues el cerebro de él le daba. Entonces, cuando él se encuentra con otros compañeritos de su escuela, pues las mamás ven que mi hijo está un poco más avanzado. Oh, wow. Entonces, era porque... Y realmente yo le creé como una rutina a él porque yo me empecé a crear rutinas para mí en la mañana y en la noche. Las llamo rutinas de conexión personal. Entonces ahí nace el primer producto de Together, pero yo no sabía cómo se llamaba la empresa. O sea, yo creé un producto que yo no sé si va a ser para una empresa o no. ¿Cuál es el primer producto? La rutina. Okay. Después le encontramos un nombre que se llama El Camino de Acompañamiento. No. Ese fue como el primero que le encontramos. Sí, estoy intentando acordarme, pero como mi camino de acompañamiento. Después lo llamamos la rutina porque realmente es una rutina para niños. Yo en el tiempo también en el que me fui descubriendo, fui maestra y me di cuenta de algo muy bonito que pasa acá, que no pasaba en Colombia, es de que los niños tienen como rutinitas pegadas en la pared de que ellos saben, es hora de ir al baño, es hora de el snack, es hora de dormir, es hora de ta, y eso les hacía a ellos aceptar. Entonces fui aprendiendo también de eso porque mi hijo entró a una escuela Montessori, de que si tú le enseñas y de los hábitos, que era algo que yo estaba poniendo en mi vida, si tú le dices a tu mente, desde antes la preparas, mañana a las 6 de la mañana nos vamos a levantar a ir al gimnasio. Es más fácil que tú a las 5:50, ¿voy al gimnasio? ¿Sí o no? Porque no tomaste la decisión antes, sino la estás diciendo bajo tu estado emocional y físico de ese momento. A cuando tú preparas tu mente, entonces tu mente ya sabe que hay que dormirse temprano porque a las 6 vas a estar en el gimnasio, es decir, que te levantaste a las 5 de la mañana. Entonces, claro, mi hijo funcionaba un poco más así, entonces aprendió a leer rápido y así. Entonces, yo hago este producto, se lo comparto a algunas personas nomás y... Bueno, entonces pues yo decía como tengo que crear esto, ¿cómo se llama esto? ¿De quién lo hace? Laura Mejía, ya. Entonces yo decía, es que no lo quiero mezclar porque Laura es artista y los productos que yo quiero hacer quiero que vengan de otro lugar. Okay. Luego, en el siguiente año, yo empiezo a ir demasiados eventos aquí en la ciudad. Yo empiezo a ir a las librerías porque me doy cuenta que tienen clases gratuitas, eso no pasa en Colombia. O sea, en Colombia, si tú quieres que tu hijo aprenda guitarra, aprenda baile, aprenda lo que sea, tú tienes que pagar. O bueno, según yo, sé que ahorita hay ciertas cosas más gratuitas, pero según yo y en mi época, entonces para mí llevar a mi hijo a todos estos encuentros era como algo que yo tenía que hacer. Y empiezo a hablar con los artistas, con quien da las clases, y ellos dicen, no, es que hacemos parte de ciertos programas, no sé qué, bla, 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 trabajamos con la ciudad, y yo empiezo a investigar. Y yo trabajaba en ese momento, ya dejé de ser maestra y empecé a trabajar con una empresa que se llama Concilio. Y Concilio trabaja con las comunidades. Entonces, yo soy la encargada de todo el departamento infantil. Entonces, yo como que digo, bueno, los niños necesitan contacto con el arte porque yo sé que el arte cambia las vidas y la percepción de las personas. Y empiezo a invitar a todos estos artistas y son ellos los que me demuestran de qué forma... es que ellos hacen parte de ciertos programas con las ciudades y son las ciudades las que le dan los fondos para que ellos puedan hacer estas clases. Entonces yo en un momento, en el 2024, yo dije, pues yo me voy a presentar. Yo ya llevo 2 años trabajando con la comunidad hispana en Concilio. Vengo de trabajar en Dallas ISD, en Richardson ISD,
como maestra sustituta o en un departamento también, en el verano, en el departamento de tecnología. Entonces como que ya conocía ciertas cosas, ya tenía mucha experiencia en la comunidad, ya estaba dirigiendo clases, yo iba a las escuelas con Concilio, que es lo que Concilio hace, ir a las escuelas, visitar las familias, darles clases. Yo dije, pues intentémoslo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te digan no. Sí. Monté mucho en diciembre antes, yo fui a Colombia. Ok. Y yo no me sentía como, uy, sí, mi lugar es este, sino yo me sentía un poquito extraterrestre. Wow. Y yo decía, qué raro este sentimiento porque allá me siento igual. Entonces yo ahí entendí que yo ya no era la misma persona que se había ido. Que Laura había cambiado un montón y que volver a la misma casa, a la misma habitación, a ver a mis amigos, a mis familiares, no era desde la Laura que se fue. Pero cuando tú estás acá te dicen es que tú eres de allá, tú eres latina. Pero cuando ya tú vas allá y empiezas a usar ciertas terminologías te dicen, ay no, muy gringa. Y uno como... También lo dicen gringos allá. Ajá. Entonces ahí es cuando yo empiezo como a encontrar, a buscar por qué no me hallo ni allá ni acá. Y ahí encuentro que hay algo que se llama el duelo migratorio. Duelo migratorio. Duelo migratorio. Y para irnos a profundidad es como el proceso que tú vives de allá y de acá. El proceso que tú vives, perdón, al salir de tu lugar de origen y estar en otro lugar. Esa persona o esa versión de ti está muriendo. Entonces, de una u otra manera le haces duelo. Le haces duelo a ti, le haces duelo a tu familia, a tu comida, a todo lo que era conocido para ti. Okay. Y paso también el proyecto en base a esto, en base a cómo crear un proyecto, pero no un proyecto alejado, como un proyecto artístico, sino tu proyecto de vida y creando arte. Okay. Entonces, esto es de los más o menos los talleres que tengo y los pasamos la convocatoria, fuimos aceptados, eso fue en el 2024 y desde el 2024 también empecé a trabajar con Representa, que Representa es una non-profit que hace, se enfoca más en la danza hispana y cómo le mostramos la danza hispana o de todos los países hispanohablantes. Sí. Aunque también tenemos de Brasil, entonces como latinoamericanos, hispanohablantes, a nuestras comunidades, por generar conexión con personas como yo que las conocíamos y con nuestros hijos, para mostrarle a todo el mundo todo lo que el folclore que hay en nuestros países. Entonces en ese momento me voy de cabeza, por decirlo de esa forma, tanto con Together, con todos los talleres y con Representa. Entonces desde el 2024 hacia acá vengo dando distintos talleres en todas partes de la ciudad y con Representa pues vamos a distintas partes de DFW enseñándole a las personas o mostrándole a las personas en distintos eventos sobre nuestra cultura. Excelente. Antes de que continuemos, Together. ¿Por qué to.gather? Para ti, ¿de dónde sale el nombre? ¿De dónde sale la inspiración de darle ese tipo de nombre? Bueno, entonces cuando yo creo la rutina, regresándonos al primer producto, yo creo la rutina y hay un momento en el que yo tengo que crear un espacio familiar. Pues porque soy solo yo en una casa con un niño de 4 años. Sí. Y era como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Veamos una película. No, yo quiero jugar. No, yo quiero ir al parque. No, yo quiero ir a la piscina. No, entonces había momentos en los que era como... Llegamos al momento familiar, yo llego del trabajo, comíamos snacks, nos cambiamos y durábamos 10, 15 minutos decidiendo qué hacer. Entonces, yo siempre he sido muy creativa, entonces yo empecé a buscar en internet como ideas. Y yo me creé un producto que era como unos fosforitos, cerillos, en el que el cerillo que sacábamos era la actividad que íbamos a hacer. Si el cerillo nos decía, vamos al agua a caminar o a montar bicicleta, hacíamos esa actividad. Y entonces cuando yo empiezo a darme cuenta que pues mi marca necesita un nombre, entonces yo digo, es que esta marca nace en mi casa, nace en la mesa de mi casa, en la mesa de comedor, nosotros juntos. Entonces yo decía, si la pongo en español, como que juntos, nosotros juntos, como que no me latía. Entonces dije, Together.
Pero pues como que together me parecía una palabra tan simple. Es más, y ahorita se me hace raro decir together. Sí, claro. Y entonces yo decía tan simple. Y un amigo, pues que es de acá, entonces él me dijo, Lau, cuando yo le conté toda la historia, entonces yo le dije, mira, es que estoy buscando el nombre, pero no me late este en español, ni en este en inglés, como que pam. Y realmente nace porque, entonces yo le explico a él, todo esto nace en la mesa, en el momento en el que yo estoy con mi hijo, en el momento en que jugamos juegos de mesa, a él le encanta jugar juegos de mesa, entonces eso era un atractivo para compartir, porque a veces como papás es como, vamos al parque y tu hijo a jugar con otros niños y yo a hablar con adultos. Okay. No, Juntos. nuestro momento de estar juntos era estar juntos tú y yo. Podían haber 50 adultos a mi alrededor, pero los borraba de mi mente y del espacio y era mi hijo y yo. Entonces yo le explicaba a él eso y yo le decía, es que es un momento together. Entonces él me dijo, Lau, mira, existe la palabra gather. Entonces gather significa esto. Y si jugamos y le ponemos to en vez de together, to gather, y es para juntarnos, para reunirnos, porque gather significa eso, ¿no? Juntar, reunir, estar en el mismo... entonces, digamos, eso es gather, ¿no? Que todo está junto en esta mesa. Sí. Y entonces, pues prácticamente era como lo mismo, pero en humanos. Entonces yo como que al principio dije, es que suena raro. Porque claro, la palabra together era la que yo conocía. Yo como no hablaba tanto inglés, para mí esa era como una terminología nueva. Y en este momento para mí es súper normal decir together. Together ya es distinto. Entonces nace del punto en el que yo digo, es que es el momento en el que tú te encuentras. Claro, yo lo creé con mi hijo, pero es el momento en el que una amiga iba a mi casa y yo le decía, ay, jugamos, hay veces jugábamos escalera. Y pues los teléfonos no pueden estar cuando tú estás jugando en presente. Entonces yo me empecé a dar cuenta de que las personas, últimamente, la tecnología es una gran herramienta, pero nos distrae y nos saca del presente y nos distancia. Entonces cuando yo hacía esos juegos con mi hijo, si iba a mis amigos o quien fuera a mi casa, o si nosotros visitábamos a alguien, era como un momento para nadie utilice ni el iPad, ni el teléfono, ni nada. Estar aquí presentes. Entonces Together nace en el momento en que estamos para reunirnos y para estar en presente. Ok. Y con eso has hecho varios tipos de talleres que he visto relacionado con flores, relacionado con diferentes cosas. Así es que esas las cosas que le dices productos o hay otras cosas que incorporas dentro de tu compañía. Bueno, entonces me empezó, digamos que la compañía tiene dos ramas, los talleres y tiene los productos. Pero entonces los productos requerían una inversión financiera. Y yo le empecé a dar más enfoque hacia los talleres que a los productos. Los productos en este momento, en primicia vamos a contar, sí. Los estamos finalizando como unos acuerdos con unos proveedores porque son productos enfocados en las familias en este momento. A mí me encanta y yo uso muchas herramientas para mi inspiración, que la cartita que te pone X reto, que el fosforito, el cerillo que te dice no sé qué idea, piensa en tal cosa, piensa en no sé qué. Entonces yo todo eso lo he hecho muy manual. Y pues para mí funciona, para mis amigos funciona, en los talleres funciona, pero para vender, entonces ya como que no se ve tan nice. ¿Y no quieres que viva en una aplicación? ¿Quieres que sea más tangible? Sí, porque aplicaciones ya tenemos demasiadas. Para aventar para arriba. Ya tenemos demasiada tecnología, entonces Together nos invita y yo cuando voy a los talleres les digo, me encanta que hagan contenido, yo también hago contenido a todo lo que voy, pero yo las quiero invitar a que nos desconectemos en un momento, así sea 20 minutos, que usted se rete, porque para mí es un reto en este momento estar sin mi teléfono, por ejemplo, para mí. Porque trabajo en el teléfono, porque creo contenido, porque hasta hago querías todo. agarrar tu teléfono antes de sentarnos. Y que te dije, como, es que ya la costumbre de andar así. Como que ya la mano no es así, sino la mano no es así. Es cierto. Y entonces, ¿dónde estábamos? El producto que entonces, ya los productos, viene. Entonces los productos estamos finalizando con un proveedor en este momento. Bueno, con varios estamos hablando porque los queremos lanzar en agosto. Wow. Entonces sí, los estoy empujando para ese momento porque quedaron como hechos a mano. Se lo di a una prima,
se lo di a una amiga. Y en los talleres les doy como cartitas, cartas de mensajes que yo he escrito para la venta, pero se las regalo de a una. También me encanta la educación que das dentro de específicamente, digamos, las flores que he visto, que de dónde viene esta flor o por qué el significado de esto y el otro. Me agrada porque la gente sabe un poquito más de flores que a lo mejor nunca sabían que eran de este lugar o tenían este tipo de nombre o historia o X cosa. Together, pues al yo crear una empresa con un niño, estoy creando una empresa con un niño, pues tiene que ser divertido. O sea, no todo puede ser aprendamos, sentámonos, copiemos, hay una transformación interna, tiene que ser divertido porque pues es con un niño. Sí. Entonces él me empieza a proponer juegos. Entonces, pues yo le empiezo a copiar, además porque me parece que él tiene como su estado presente y su creatividad un poco más limpia que la mía. Y pues sin la preocupación de ser adulto y todo lo que trae de ser adulto, entonces para él es más fácil. Mami, si hacemos tal cosa. Mami, ¿te imaginas que este camión de basura tirara todos los flyers que tú entregas a todas las personas del evento? Y yo así como, ¡ay! ¿Te imaginas que eso pasara en la autopista y así toda la gente puede ver y se hace... Pero para él es como, ¿tú te imaginas si eso pasara? Y para mí es como la gran idea. Entonces él me empieza a decir como, ay, mami, es que los talleres a veces son un poquito aburridos. Entonces yo digo, bueno, pues, ¿qué se te ocurre? ¿Y por qué no hacemos un juego? Mira que a ti te gusta hacer los juegos. Tú y yo jugamos mucho. Juguemos juguemos aquel. Entonces ahí hago una transformación hace este año. El año pasado era como solo aprender a hacer las flores, solo aprender. Sí. Este año cada taller tuvo esa transformación primero de vamos a jugar, a aprender las flores, a adivinar de dónde viene esta flor en un taller de flores que también hacemos. En los otros talleres también empezamos así como con distintos juegos para que tú realmente puedas entrar en presente, porque también eso te ayuda a soltar de dónde vienes y a estar ahí en el momento jugando, porque el juego también te trae como ese espíritu infantil, que a veces los adultos estamos muy psicorrígidos, muy rectos. Eso ha ayudado un poquito a transformar los talleres, aparte de recibirlo del público, igualmente que dentro de ti te llena un poquito más viéndolo, hacerlo de esa manera. Sí, porque también, claro, el año pasado fue mi primer año haciendo, entonces de una u otra forma tú quieres hacerlo bien. Tú quieres que la gente confíe en ti, en tu trabajo. Pero yo estaba haciéndolo muy profesional. Muy rígida. Como muy tiene que ser de esta forma. En cambio, este año me he relajado. Me escucho a tu mamá dentro de ti cuando dices de esa manera. Tratando ¿Sí? de educarlos o enseñarles un poquito. Okay. Bien estricta, un poquito. Sí, como que yo quería que la gente tuviera transformaciones inmediatas en un taller. Pero el juego te hace vivir la vida diferente, como más relajado. Yeah. Porque no necesitas estar todo el tiempo tenso, todo el tiempo sobrepensando las cosas y no jugando. ¿Por qué piensas que empiezo el podcast como le empiezo con el juego de... Por exactamente eso, por invitar a las personas como a relajarse, y cuando tú estás relajado tu cuerpo deja de estar en tensión y tus músculos pueden estar más tranquilos y recibir de otra forma lo que le vayas a compartir. Ok, se nos acaba el tiempo. Muchísimo, te digo que iba a pasar de volada. Pero antes de que te deje ir, un logotipo, porque lo hiciste también medio particular al respecto de cómo llegaste a eso. Al logo, bueno, le pasé la idea al diseñador, entonces yo le dije, mira, esta empresa es creada por un niño y una mamá, un niño y una mujer. O sea, las ideas muchas veces nacen de él. Y cuando él me las da, entonces yo ya intento como transformarlas. Pero realmente es el abrazo que podemos sentirnos cuando estamos juntos. O sea, yo no sé si cuando estás con amigos, como que uno no necesita realmente el contacto físico y todos abrazados jugando, pero uno se siente como ¡ay, qué rico! Una calidez, Ajá, se siente cálido. Cálido bonito. Y como cozy. Entonces, también empezamos a usar un término que yo lo digo así, yo no sé si se dice así en español y mucho menos en inglés. En inglés. Y es un término que usan en Dinamarca, que es huggy. ¿Huggy? Ajá. Bueno, son pañales. No, son... O huggies. Huggies. Huggy, que es we huggy together. We es un huggy juego together. De palabras bien together. Papel lenguaje.
Y es esos momentos en los que realmente tú estás como tipo cozy, tipo comfortable con las personas con las que estás tomándote un café, tomándote un té. En Dinamarca lo usan para... O una cavita, cuando nos conocimos. Una cava, por ejemplo. Pero tú estás chilling, tú estás tranquilo. Sí. Entonces tu Gather te invita también a eso. Por eso en los talleres yo les pido, aunque para mí sería genial que la gente creara contenido, pero como nuestro propósito no es de que tú crees contenido y que estés pegado a tu teléfono, sino es de que vivas un momento en estado, no quisiera decir cozy, porque pues no es para que estés así, sino es para que estés en confort. En confort con las personas que están ahí y te permitas vivir en presente. Para mí es súper importante el presente porque realmente salimos mucho en nuestro estado presente. Sí. Y por eso también el logo, porque el logo te invita a tu hogar, te invita a estar aquí juntos, reunidos, y pues de cierta forma también es un poco de la historia de donde se crea Martín y Laura. Qué chido. Antes de dejarte ir, la gente que se interesa ser parte de uno de tus talleres, de uno de tus productos, ¿dónde pueden contactarte, dónde pueden mirar? Y si tienes un evento aquí en el futuro muy cercano, digamos 3-4 semanas. Sí, nos pueden encontrar en Instagram como togather, tu.gather 21. Y tenemos uno de nuestros próximos talleres es el 7 de agosto y el otro es el 10 de junio. El 10 de junio estamos próximos a lanzarlos porque también los lanzamos como cerquita para que la gente pueda estar como más presente, como que no los dejen pasar y no asistan. Entonces, porque son 100% gratuitos, ya que son patrocinados por el Departamento de Arte de la ciudad de Dallas. Por ahora, algunos otros son con pago. Y sí, esos son los 2 talleres que vienen. Y en agosto, entonces estoy creando, estoy viendo la forma en la que hacemos el lanzamiento de alguno de los productos que queremos hacer, que todos están en estado borrador. Yo lo llamo en estado borrador, no sé, en Colombia decimos borrador, el primer boceto. Todos están en estado boceto, en físico, pero en estado boceto. Entonces estamos viendo de qué forma sacamos cuáles, si estamos eligiendo cuáles sacamos en agosto. Entonces es eso lo que viene ahorita. Y no tenemos Facebook o TikTok, pero yo sí. Entonces a mí en Instagram me encuentran como Laugme, que es el resumen de mi nombre, Laugme, Laugme o Laura Mejía, en Facebook y en TikTok, Laura Mejía, y yo también estoy compartiendo constantemente todos los eventos que hago de la marca. Voy a poner todos los handles ahí en la descripción. Okay. Antes de que te deje ir, otra pregunta, o unas últimas preguntas. Saludos. ¿Qué tipo de saludos quieres mandar? Diferentes personas, gente que han impactado, familia, tíos, primos, mamá, papá, todos. Mami, no la estamos logrando. Llegamos a YouTube. Yeah. Bueno, mi vida ha estado marcada por mujeres. En este momento, mi mamá siempre es mi porrista número 1 desde Colombia. Mi mentora es Juliana, de Ser para Ser, y mi mentora de Dios es Chris, que Chris habla solo inglés, es americana, Chris Hobson. Wow. Entonces, mi vida está impactada por mujeres y siempre ha sido como hacia las mujeres, hacia donde yo me he enfocado. Más de que yo me he enfocado es que la vida me ha puesto estas mujeres en mi camino como ejemplo. Entonces, para mí, darle saludos siempre será, uno, a Dios, agradecerle a Dios por las oportunidades, porque esto es un sueño que tenía para este año en mi Vision Board. ¿Un podcast? Sí. Wow, another one. Para hablar de Togather, porque queremos expandir y queremos llegar. Tenemos la meta de este año de llegar a 5,000 personas en el norte de Texas con los talleres y con las ferias a las que nos invitan. Entonces esta es una manera también de hacerlo. Y yo dije, a través de un podcast, nos van a empezar a invitar a un podcast y allá tengo mi foto de yo sentada en un podcast. Y aquí estás otro. Qué entonces, le mando un saludo a mis papás desde Bogotá, a todos mis amigos. Me siento súper como recibí el premio, los Oscar. Pero sí, para mí siempre está Dios presente, Dios primero, luego yo y luego todas estas mujeres que me soportan,
porque siguen estando en mi camino y son base fundamental para ser quien soy yo hoy. ¿Qué es una lección importante que aprendiste en este camino creativo que le dirías a tu persona más joven que le podría ayudar a alguien más que está escuchando? ¿Qué sería? El ego nos hace tardarnos demasiado. Mm, Entonces hay procesos que se pueden saltar si nosotros soltamos el ego. sí. Y a no tener, bueno, es que esto lo entendí a mis 30. Nadie está tan pendiente de ti como tú mismo. A nadie tú le importas tanto como a ti mismo. Que el que dirán se vuelva dejarlo a un lado porque no es tan importante realmente. Es que tengo un poquito de alergia. Y a veces uno piensa que todo el mundo lo tiene en pendiente y sabes que estás medio solillo, que solamente, que como solo dices tú, a ti te solo importas tú. O sea, solamente tú te estás viendo y suena como un poquito crudo, como así, nadie está pendiente de ti. No, nadie está pendiente. Entonces, inténtalo. Pero Sí, te hay que das intentarlo. prioridad a las cosas que tú quieres hacer, que a veces uno se distrae con ayudar a otras personas en lugar de enfocarse en las cosas que uno quiere hacer, sus metas, porque está ocupado en posiblemente dar tiempo a diferentes personas. Sí, a mí también me pasa y este año para Together ha sido un proceso completamente distinto y en crecimiento, en alza, porque le he dado, mi enfoque ha sido para mí, para mi familia, en círculos. El primero soy yo y Dios, en el segundo es mi familia y en el tercero es Together y de ahí en adelante los proyectos en los que participo, Sí. están en otros proyectos, amigos, fiesta, además, de ahí hacia abajo. En orden de prioridades, estamos en esa forma y Together ha crecido mucho y hemos visto mayor el impacto que hemos podido darle a la comunidad Sí. aquí en Dallas. Qué chido. ¿Qué sería? Normalmente cuando yo despierto en mi semana digo, no soy inmortal, soy mortal y un día me voy a no estar aquí. No para espantarme o asustarme, sino me ayuda a darme cuenta que esto no es para siempre, pero me da un enfoque a hacer cosas y realizar metas. Con esto, te deseo una larga y próspera vida. Después de que todo se acabe, ¿qué tú quieres que la gente diga y piense de tu vida? Pienso que mi vida es una respuesta a que cuando quieres hacer las cosas, tienes que hacer, o sea, es que suena súper básico, súper cliché de, uno, confía en tu intuición, porque la intuición nunca miente. Mis papás me compraron 2 veces pasajes para regresarme a Colombia y yo decía, es que no quiero porque a mí, yo sé que yo tengo algo por hacer acá. Entonces, uno, confiar en tu intuición, siempre, siempre, siempre confío en mi intuición y hasta el día de hoy confío en mi intuición porque yo sé que em, cuando las personas me ven y cuando van a mis talleres se pueden dar cuenta de lo importante que es tener una conexión personal. Entonces, primero que me gustaría siempre, siempre, siempre recordarles a las personas, uno, que piensen en su conexión personal. Que se lleven hoy de esto sería lo mejor. Y segundo, no, eso, la conexión personal es lo más importante. ¿Piensas que de chiquita esto es tu llamado, digamos, lo que estás haciendo actualmente o parte de tu llamado en las ciertas cosas que haces? Pienso que sí, pienso que la vida no se equivoca y que la vida por algo me puso a mí en una escuela, en un colegio como en el que fui, que era contable, pero a la misma vez donde se impulsaba tanto el arte. Entonces, Sí. lo que yo hago hoy en mi vida, que es crear experiencias artísticas, culturales y venderlas, es lo que la vida me llevó a hacer. Es lo que yo hice desde que tenía 5 años. Entonces te das cuenta de que desde chiquita ya estabas en la escuela, dentro de tu rol que eventualmente iba a ser, que no se miraba hacia enfrente, pero hacia atrás, recorriendo todas las cosas que ya has aprendido, como que se mira. Claro, en retrospectiva tú dices, es que estudiaste en un colegio contable, pues que te enseña a crear negocios y a cómo venderlos y todo sobre el negocio y además te impulsan el arte todo el tiempo. Todo el tiempo tienes que estar creando arte y es lo que yo hago hoy. Entonces yo miro y yo digo, wow, nunca lo imaginamos. Yo creo que ni mi mamá ni yo pensamos en que ella va a hacer esto cuando sea grande. Wow. Laura, muchísimas gracias una vez más. No hace mucho que nos conocimos, pero igualmente ya he hecho parte de diferentes cosas que has hecho, como mirarte en tu elemento, haciendo los talleres o en tu elemento con los eventos.
grandísimos que estás para ir para acá, pero igualmente enfocada y haciendo lo que debes hacer. Tuvimos una plática muy chida, a lo mejor fue parte de influencia del Cava, pero me agradaste. No sabía que esta era una de tus metas, pero vi que estuviste moviendo tu magia, ¿no es cierto? De que estar aquí, porque me agrada que la gente tenga una meta de estar en un parque, así que podamos realizar ese tipo de meta para las personas, especialmente alguien que, una vez más, literalmente desde tu infancia, desde chiquita, desde las cosas que fuiste en la escuela, aprendiste, hasta lo que era teatro y artista, hasta que eventualmente encontraste algo de que viste dos culturas, que un poquito de conflicto al respecto de que estabas un poquito en limbo, perdida, a encontrarte y a diseñar algo para que la gente se pueda llevar, que a veces sí nos perdemos en el teléfono por varias horas o día entero, pero mínimo en corto tiempo uno se puede encontrar haciendo algo que es creativo, que eventualmente sí expande tu mente, que uno quiera o no. Y sin duda, Laura Mejía, eres un factor global latino. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y por hacer un sueño realidad. Como dicen los colmeados, con gusto. Este fue otro capítulo de The Global Latin Factor en español. Asegúrate de suscribirte al canal en este momento. No tienes nada que perder y muchísimo, muchísimo que ganar como esta historia tan hermosa de Laura. Así es que hazle ahorita clic en suscribirte. Y acuérdate que somos igual que tú. Somos humanos. Somos la especie en esta cazuela de culturas que es el mundo. Hasta la próxima. Paz.